Bienvenidas y bienvenidos a el cuarto episodio de nuestro podcast, La Voz de los Pacientes Uruguay. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y cada vez más felices de la repercusión que está teniendo esta aventura de acompañarnos y acompañarlas y acompañarlos por las plataformas, por YouTube, por Spotify. Sin más, les cuento que hoy vamos a tratar un tema de vital importancia para lo que es la formación, la construcción de un sistema de salud más equitativo, más sólido y más colaborativo y participativo. Así que bueno, vamos antes que nada a saludar a las compañeras y a los compañeros de mesa. Hola Sandra, hola May y hola a los invitados. Hola Clau, bueno, ¿cómo estás? Vamos a presentar a los invitados y claro después que sí. Hacemos la introducción del tema de la mesa, ¿les parece? Perfecto. Bueno, hoy tenemos un programa buenísimo porque además por primera vez tenemos a alguien que nos acompaña desde el exterior. Sí. Tenemos una representante del Río de la Plata, desde Buenos Aires, nos va a acompañar Florencia Braga Menéndez. Florencia es directora de proyectos de ALAPA, la Alianza Argentina de Pacientes, y es miembro fundador de ULAPA, la Unión de Pacientes de Latinoamérica y el Caribe, que la Alianza también integra. Tenemos un compañero que es parte de la ULAPA. Exactamente. Bien. Así que bueno, presentada Florencia, Bien, le damos hola, la bienvenida. Florencia. Hola Ahí, Flor. ¿verdad? Hola, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Un placer estar acá con ustedes. Un placer para nosotras y nosotros, Florencia. Bueno, ¿a quién más tenemos, May? Bien, nos acompaña también el doctor Pedro La Rosa, consultor. Es un amigo de la casa también. Un gran amigo, consultor en comunicación estratégica, ex periodista, licenciado en Relaciones Internacionales, posgrados en comunicación, propiedad intelectual y derecho de autor. Y maestrando ciencias políticas. Muchas gracias por acompañarnos. Pedro nos ha acompañado en la Alianza dando una cantidad de talleres sobre justamente el tema del que vamos a conversar hoy. Bueno, y no por última, olvidada, nuestra querida compañera de la Alianza, Giselle Mosegui. Giselle es mamá de Valentina y de Alejandro. Alejandro vive con diabetes tipo 1 desde los 7 años y nos cuenta Giselle que por este tema es que se involucró en el tema diabetes. Es de profesión analista de sistemas, trabaja en UDELAR, es mamá fundadora de la FDU, Fundación Diabetes del Uruguay, que es integrante de la Alianza de Pacientes, y es presidenta de la FDU desde sus inicios. Su formación, además de la formación en sistemas, está formada, como educadora en diabetes y sabemos que hace una labor importantísima también en ese área. Representando a la FDU, es la vicepresidenta del Consejo Uruguayo de Bienestar Social. Integra la coordinación de la Alianza ENT, la Alianza de Enfermedades No Transmisibles del Uruguay, y la Red de Actividad Física del Uruguay. Representa a la FDU en la Alianza de Pacientes Uruguay e integra el Club de Leones Montevideo Diabetes y vive en Solimar. Tiene 2 perritos. Ayer me mandó eso, me pareció tan lindo que bueno, me dije, la voy a presentar yo. Perdón. Bueno, les decíamos al comienzo que es un día especial. Vamos a hablar de esto de formar un sistema de salud, de co-construir, como venimos conversando hace tanto tiempo, de poder co-construir este sistema de salud más justo, más solidario, más equitativo. Y en esto estamos absolutamente alineadas y alineados en que la defensa informada y apasionada de los derechos de las personas es lo que realmente tiene impacto en la vida individual, pero fundamentalmente en lo que es la vida colectiva. O sea, defender apasionadamente los derechos es lo que lleva realmente a un cambio. Creo que todas las personas que estamos acá somos protagonistas y activistas en esto de defender derechos. Y el tema que nos convoca hoy es el advocacy, la abogacía. En este caso, la advocacy, abogacía por la defensa de los derechos de los pacientes en el sistema de salud. Y cuando hablamos de los derechos de los pacientes en el sistema de salud, pensamos también en la integralidad, en esto que también venimos tratando en este podcast de lo que es la salud integral, ¿no? Derecho a salud es derecho a tener una vida digna en una cantidad de aristas. Así que, sin más introducción, creo que estamos ya como para arrancar el tema. Y no sé, Sandra, ¿capaz querés arrancar vos? Sí, estaba pensando, Clau, que capaz que un poquito, como nosotros estamos metidos, ¿no? Y en este ecosistema entendemos perfectamente a lo que nos referimos cuando hablamos de advocacy. Y creo que es una palabra que tiene un gran significado e impacto y que no solo es abogar, sino también implica participar, defender. O sea, dentro de ese concepto tenemos muchos elementos. Entonces, quería empezar por Pedro para que nos pueda contextualizar
y contarnos qué implica hacer advocacy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto porque creo que voy a aprender algo conversando con ustedes hoy y si puedo aportar algo me voy a ir mucho más contento. Bueno, el advocacy en una muy mala traducción, pero lo suficientemente amplia como para integrarnos a todos, tiene que ver con la capacidad de movilizarnos, coordinarnos, la capacidad de estructurar de alguna manera una defensa ordenada de nuestros derechos y nuestros intereses en un ámbito específico, digamos, ¿no? A veces la palabra intereses está muy bastardeada, sí, pero no tiene que ver con intereses espurios ni cosas que no correspondan, sino muy por el contrario, con cosas que muchas veces se ajustan a derecho y a las cuales tenemos derecho o deberíamos tener acceso. Hablábamos antes de que empezara el programa entre nosotros que a veces el problema no es que no existan determinadas cosas, sino es que todos podamos acceder de una forma oportuna, exacto, a determinados bienes y servicios, en este caso vinculados al área de la salud. Al área de la salud. Entonces, así donde hay derechos y donde hay intereses, debería haber alguna actividad de defensa de esos intereses y de promover cosas como la participación, el acceso, el seguimiento, la definición, la implementación de políticas públicas. Porque la participación es un derecho. Exactamente. Bueno, hoy en el mundo, en materia de políticas públicas, en algunos los modelos de gobernanza o de gestión de políticas públicas que contienen la participación de los usuarios o de los interesados son cada vez más corrientes. Uh-huh. Y el tema es que, bueno, uno puede querer participar, pero ¿para qué querés participar y de qué forma participás y en qué etapa? Porque las políticas públicas implican muchas cosas, ¿no? Desde la identificación de un problema, de una situación, del planteo de soluciones, que puede haber un elenco de soluciones posibles, y después la adopción y la implementación de algunas de esas soluciones, donde participan un conjunto de actores bastante plurales, ¿no? Claro. En materia de salud, bueno, a grosso modo podríamos decir los trabajadores de la salud, los médicos, los enfermeros, los funcionarios, los usuarios y bueno, y la sociedad organizada a distintos niveles, ¿no? Como puede ser el Parlamento, el gobierno, quienes gestionan, los tomadores de decisión, en fin. Uh-huh. Entonces, ahí en ese conjunto de actores, en esa pluralidad de voces, las organizaciones como la de ustedes, yo creo que tendrían que preguntarse, bueno, si nosotros este tema nos tenemos que ocupar, yo creo que sí, que se tienen que ocupar, tenemos cosas para decir, creo que sí tienen cosas para decir, y obviamente la necesidad de coordinarse y de ejercer acción colectiva, como se le dice en la literatura, tiene que ver con la capacidad de incidir en el diseño y en la implementación de esas políticas públicas. Y te pregunto, perdón que te interrumpa, pero ¿y cómo pensás vos que hablando de esto de incidir y de estar presentes, cómo crees vos que se logra la representatividad? Porque no es un tema menor. Sí, ¿desde el punto de vista formal o...? Desde los dos, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista práctico, porque hay ejemplos y experiencias que tenemos nosotros como pacientes en los que quienes están en los lugares, en los espacios que habilita sí. Eso querés llevar un debate, pero bueno. Yo te la estoy tirando. No. Sí. No, tenemos la experiencia de que representantes, supuestamente representantes de los usuarios, en realidad no sabemos cuál es la representatividad que tienen. No estamos cuestionando simplemente a esas personas, simplemente el cómo es que se llega a que esas personas nos representen cuando nosotros realmente no sabemos ni siquiera en qué organismos están, en qué actividades están. Los dos modos, digamos, más conocidos serían por designación o por elección, digamos. Ok, bien. Después, claro que dentro de esta discusión hay muchos matices, ¿no? Porque hay que ver si las organizaciones que designan representantes son realmente representativas. Claro. Exacto. Yo lo miro con la deformación de mi gorro de abogado, pero digo, uno dice, bueno, pero... Pero por algo te estamos preguntando eso a vos. ¿Quién lo designó? Pero por otro lado uno dice, no, bueno, elijamos, como pasa en algunos organismos en Uruguay hoy, actualmente, que los representantes de los usuarios o de las personas afectadas por el organismo ese que dirige determinadas políticas, se eligen, por ejemplo, el BPS. Claro. Pero ahora, tenemos un nivel de organización y de coordinación suficiente, necesario como para poder procesar elecciones de representantes en diversos organismos. Esa es una pregunta importante también, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son alguna pregunta que a mí me surge, ¿cuáles son los criterios también que se utilizan para designar a las personas que están hoy en día en cada caso? Bueno, depende. No en el detalle, sino mi pregunta viene desde el lado de nosotros como usuarios
¿Podemos reclamar quiénes están en esos lugares? ¿Tú decís cuestionar? Cuestionar, la legitimidad exacto, de la sí. Y supongo que sí. Y me imagino que para la elección tienen que haber ciertos criterios para los cuales se tomó la decisión de que Pero esa yo creo persona que esté. en los lugares donde hay elecciones, que Sí. la gente vota para designar a los representantes o a quienes los van a representar, yo no he conocido de cuestionamiento. No, ahí hay más transparencia. Creo que es más cuestionable cuando es por Creo que designación, cuando ¿no? Sí, se es verdad. crean consejos consultivos, por decir algo, o comisiones asesoras, y es como un primer paso, y dice, bueno, que vengan las organizaciones más representativas de determinado sector de actividad, ¿no? Y que nombren un representante. Claro, claro. Ahí creo que de repente puede haber gente que diga, no me representa. Arrancamos picadito, ¿no? Y me llevaron, que era lo que menos tenía ganas de hablar. Es que es un tema que siempre estamos Candente. hablando, ¿no? Y Sí, eso no, para mí quizás no sea el más interesante. No, capaz que yo estaba pensando un poquito que esto trasciende fronteras y ahora escuchando cuando Florencia justo también nos dijo exacto capaz que Flor, ¿nos podés contar un poco cómo viven también desde la otra orilla esta oportunidad o no de tener participación e incidencia en los ámbitos donde se toman decisiones y políticas públicas que nos afectan? Ustedes desde Argentina, ¿qué experiencia tenés y cómo lo viven? Bueno, yo lo que creo es que en el mundo entero, no solamente en nuestros dos países, en el mundo entero, hay una tendencia a que todos los procesos, todos los procedimientos, todos los verbos que están vinculados a la construcción social se transformen en simulacro. Entonces, tenés un montón de organizaciones pretendidamente representativas con sus procedimientos al día, sus procesos al día de comisiones directivas y personerías jurídicas y patapín, patapero, que en definitiva son ficciones que se llevan mucha energía, mucho tiempo y a veces también mucho dinero, donde no está aconteciendo verdaderamente nada. Estamos tratando de meter cada vez más términos vinculados al advocacy de transformación, que aquello que no sea estar trabajando en transformación real, en la acción colectiva verificable, con una incidencia real, ponderable, mensurable en la vida real, resultados mensurables en la vida real, se descalifique absolutamente, porque es como que nos dejan jugar en el patio a las ONGs, a las organizaciones de la sociedad civil, a jugar el como si de la política muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, y en la política misma sucede esta cuestión de que estamos a veces muy detenidos en el simulacro. En Argentina Como que nos estamos hacen creer, ¿no? Nos hacen creer que somos parte, pero en realidad nos están dando un lugarcito como para decir, bueno, los dejamos contentos, como que participan, pero en realidad no. Por como ahí. que somos parte y como que estamos haciendo. O sea, a veces, si nosotros nos quedamos en lo declamatorio de lo que fue el encuentro del otro día en el Parla Sur, podemos hacer una fiesta, decir, qué bueno, todo lo que logramos, todo lo que hicimos. Las cosas hasta que no se verifican en la realidad no son. O sea, son deseos, y no son muy diferentes de los deseos que puede tener una persona en su casa con su cuadernito planificando. Y la verdad es que está todo muy lento, muy detenido. Pedro dijo, no es lo que más me interesa, y creo que es verdad que no hay que interesarse demasiado en la descripción. A veces estamos como casi idealizando la descripción de los procedimientos de las organizaciones, porque yo lo que siento es que hay muy poca acción colectiva con incidencia real, verificable. Y el liderazgo político, a veces funciona casi en lo fenoménico, como la evidencia del talento de una persona por comunicar y por tocar el corazón de otros. Y hemos perdido la valoración, creo yo, de esos liderazgos. En gran medida, el caso de la advocacy de salud, está muy limitado a lo que la industria, por lo menos en la Argentina, y en algunos otros países de Latinoamérica he visto que también sucede. No sé cómo será en el Uruguay, porque ustedes tienen un historial democrático mejor que el nuestro y que el resto muchas veces. Pero nosotros tenemos un advocacy que está construido desde la industria farmacéutica, o sea, cursos que promueve y da la industria farmacéutica, donde muchas veces la gente va a sentir que está cumpliendo con una tarea,
a llevarse un diploma, a pasar una tarde linda en un hotel caro, a comer masitas y a sentir que participó de un proyecto de ley que no es tal, que nunca pasa nada. La verdad es que yo creo que en materia política, el lugar de los pacientes tiene de interesante que nuestras urgencias son reales, contantes y sonantes. La mamá de un chico que está muriendo con una mucopolisacaridosis no tiene ganas de perder el tiempo en retorizar. Y en ese sentido damos cátedra, me parece, en materia de pedirle a la realidad que se verifiquen las acciones de aquello que decimos que estamos defendiendo, ¿no? Sí, me parece, perdón, Florencia, sí. me quedé con esto que decías de la advocacy de recreo, ¿no? De creernos que porque Sí. participamos en un evento estamos haciendo advocacy. Y nosotros acá en Uruguay tuvimos una época, hace una década, unos años atrás, en la que pasaba eso, ¿no? Sí. En la que realmente la industria nos invitaba a un evento, nosotros participábamos y nos parecía que estábamos teniendo grandes logros o haciendo grandes cosas, sin perjuicio de que la industria tenga iniciativas y que la industria también por supuesto, realice además muchas los cosas. necesitamos. Pero hoy nosotros, me gustaría hacer una pequeña pausa y para así podemos democratizar más la palabra, y pensando en eso mismo que vos decías, me parece que Giselle, desde el lugar que ocupa en la Fundación Diabetes, en la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, es un claro ejemplo de que sí se puede hacer una advocacy en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Se puede trabajar en el territorio, se puede trabajar en esto de construir promoción en salud, de trabajar la educación, y aparte de eso, de tener logros políticos, como es una ley, como es una reglamentación, como es tener un lugar en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, entiendo que quizás podamos acá meter el bocadito de lo que está haciendo Giselle desde la FDU y de todas las organizaciones que también ella integra. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, un gusto. Y realmente el tema, creo que lo fundamental en este caso es la vivencia, ¿no? Y la experiencia que se va ganando día a día, en la lucha diaria en, bueno, enfrentar problemas y ver cómo se solucionan. O sea, porque yo de esto no tenía idea de nada hasta que mi hijo con 7 años le diagnosticaron diabetes. Y bueno, hoy tiene 25, así que ya han pasado unos cuantos años en los cuales en principio mi preocupación era defender los derechos de mi hijo. Claro. Y aprender para poderlo ayudar a él a llevar la mejor y tener la mejor calidad de vida. Y después me di cuenta que la necesidad que yo tenía como madre la tenían muchas otras madres y muchas familias, no solamente en Montevideo, en el interior, y también lo visualizás cuando participas de determinados eventos en el exterior, que la realidad es la misma, y en donde es importante justamente el compromiso y el ver sin interés más que el querer algo por lograr una mejora en calidad de vida de una comunidad. Entonces, eso para mí es fundamental, el tema de conflictos de intereses y demás. Tratar de hacer las cosas que de repente dan mucho más trabajo que si uno recibiera determinado apoyo, pero bueno, que sí se puede, insistiendo y golpeando puertas, y cuando muchas veces desde otros lados de la vereda te dicen no va a ser posible tener una ley de diabetes en Uruguay, y bueno, seguimos trabajando convencidos en que realmente valía la pena y era necesario, y bueno, y sí se logró, pero bueno, con esa perseverancia y el día a día seguir trabajando, y bueno, y sí es verdad que hay que hacer mucho lobby y hay que presentar el tema y una y otra vez y haciendo cabeza, claro, y haciendo cabeza y convenciendo a la gente de la importancia del tema, porque quien no lo vive no lo siente. Exacto. Entonces, por eso me parece importante, sí, la abogacía de estos derechos desde las propias personas interesadas, porque somos quienes la vivimos y realmente la necesitamos, y bueno, por eso estamos convencidos de las cosas que sí se pueden hacer, aunque en la realidad de repente digas, no, eso es de locos. Como decir, bueno, es de locos tener una fundación sin tener recursos económicos, y bueno, sin embargo, se logró, y bueno, ya cumplimos 15 años, y con logros, como decías, ¿no? El tema de la ley y el tema del reconocimiento, bueno, del trabajo que se viene haciendo por el bien de esta comunidad. ¿Cuántas tienen registro los pacientes con diabetes en Uruguay?
Por supuesto que no. Por supuesto que no. No hay prevalencia. Por supuesto que desde que estamos trabajando, desde el 2008, que estamos pidiéndolo en el Ministerio y bueno, siempre por una cosa u otra, o va a salir cuando esté la historia clínica en el 2020 o va a salir cuando terminemos la aplicación, pero la realidad es que hoy en día no tenemos información actualizada. En la época de la pandemia era fundamental y muy importante identificar a las personas con diabetes para poderlas priorizar con el tema de la vacuna de COVID y bueno, y ahí surgió la realidad esa de que muchas veces muchos legisladores me decían no iba a ser necesario en ningún momento en Uruguay tener identificadas a las personas con diabetes porque acá esas catástrofes no suceden. Sí. Unos años antes me lo habían dicho. Y bueno, realmente la realidad es que sí, que es importante tener identificadas a las personas y tener conocimiento de cuál es la realidad que tenemos, porque no podemos tener definiciones políticas y planes de gobierno si no sabemos sobre qué campo estamos trabajando, ¿no? Y en qué situación estamos. Entonces, no tenemos información actualizada. Eso sucede con muchas patologías, Con todas, ¿no? diría, realidad, casi todas. Nosotros hemos tenido instancias con autoridades, con la DIGESA, bueno, no actual claramente, pero en el periodo anterior y en otros, en anteriores, en las que nos plantean que hay como un conflicto, ¿no?, de interés, un conflicto ético en esto de tener registro. En realidad nosotros no queremos identificar a la persona con nombre y apellido, nosotros revisamos números, nosotros necesitamos, si sucede una cosa catastrófica como fue la pandemia, poder identificar de alguna manera, ¿no?, y poder rastrear casos para tomar medidas epidemiológicas o de lo que fuere. Entonces, es un tema que es un debe que tenemos con los registros, ¿no? Y siempre, al momento de solicitar mejoras en tratamientos para tener una mejor calidad de vida de esta población, siempre el problema es dimensionarlo. Exacto. No lo podés dimensionar si no sabes cuál es la población. Exacto. Entonces, es como que estás jugando a la escondida, ¿no? Totalmente. Porque no te doy una prestación, porque no sabemos. No sé cuántos hay, pero no puedo saber cuántos hay. Saber. Entonces no te voy a dar la prestación. Exacto. Y una planificación de los recursos, ¿no? De la compra también de un determinado tratamiento o medicamento, ¿en función de qué? ¿De qué población? ¿De qué predominancia? ¿De qué patología? Eso. Claro, además no te olvides que nosotros estamos extrapolando cifras que normalmente se comparan, por ejemplo, con Europa, con Estados Unidos, cuando nosotros tenemos poblaciones que genotípicamente son absolutamente diferentes. Entonces, hablaba con una referente de cáncer de mama ayer y me decía, no podemos utilizar las cifras europeas porque las europeas tienen pechos chicos y las latinas tenemos pechos grandes. Por ejemplo, miren qué cosa, ¿no? Hablemos eso con la vitamina D, con una cantidad de cosas más que se están manejando y que no podemos utilizar los mismos parámetros, ¿no? Entonces, qué importante poder registrar. Absolutamente. Sí. Además, hay una cuestión en el registro que es fundamental, que es tener entidad política para la acción. Exacto. Lo que decía recién Sandrita respecto del tema de la compra. ¿Cómo miércoles van a hacer compras con medicamentos de altísimo precio? Compras programadas que puedan negociar precios si no tienen consolidada la capacidad de compra en relación a la potencialidad de toda la población. Nosotros estamos abogando porque todas las enfermedades sean de notificación obligatoria, todas las enfermedades crónicas, no solamente las raras, todas las crónicas sean de notificación obligatoria, o sea, registrables en un REDCap, en un sistema que anonimice la data y que la proteja, porque es verdad que son datos sensibles, por supuesto, pero se puede perfectamente, y también que haya un espacio en ese registro para las personas sin diagnóstico. El paciente sin diagnóstico es un gran problema mundial. En España se hablaba del 70% de los pacientes con enfermedades poco frecuentes sin diagnóstico. O sea, tenemos que saber... Es un limbo, ¿no? Dramático. Claro, un limbo. es como un Y limbo. ese paciente existe, tiene entidad. Entonces, poder hablar en ese registro de cuántos son los sin diagnóstico, gente que viene teniendo manifestaciones de diferentes cuestiones, que por ahí las tiene o sea, por ahí es data que manejan y que conocen en términos de discapacidad. No puede caminar, tiene certificado de discapacidad, no ve bien, tiene certificado de discapacidad visual, pero no saben qué tiene y entonces no lo registran en ninguna parte. Y esto es fundamental, que el registro incluya de verdad a todos para poder tener data propia. Es una cuestión de soberanía, además. Yo creo que los escucho a ustedes y siento, bueno, que estamos tan en la misma, tan necesitados de tener que abrir. Vieron que hace unos años se hablaba casi exclusivamente de hacer, por ejemplo, los grupos de enfermedades raras. Hoy no, hoy somos todos pacientes y estamos todos peleando a los pacientes. Porque aparte muchas enfermedades que eran prevalentes se han ido desagregando y se transforman en enfermedades raras en la medida en que avanza el conocimiento sobre ellas, como es un cáncer común.
un cáncer común, hoy son 20 cánceres diferentes. Claro. Y la verdad es que estamos con tanta necesidad de estar trabajando territorialmente como región. Yo creo que es probable que ustedes en muchas cosas estén, porque ustedes con todo lo institucional siempre llevan medio una bandera de vanguardia, ¿no? Uruguay es un país que siempre ha sido vanguardia en, qué sé yo, desde ser un país laico profundamente, un montón de cuestiones vinculadas al registro de su identidad. Pero yo pensaba, ¿no?, que también hemos sido hermanos como países en ser países que han tenido dictaduras, y entonces es como que luchamos por ese pedacito que es el derecho a la participación. Y participar no es solamente un derecho, participar es un deber. Participar es un deber, es como que estamos totalmente separados de nuestros deberes cívicos, y un deber cívico importante para una persona que está pasando por una situación que conoce que afecta a otros también, es participar. El paciente es lo que le pasó a Giselle cuando al principio se ocupaba exclusivamente de la salud de su hijo y de repente descubrió un universo de gente que necesitaba más y que ella tenía cosas para darles, y es lo que a mí me pasó como mamá de Felipe. Al principio solamente por mí, pero después es el deber de decir, bueno, pará, yo sé de algo acá respecto de tu patología que puede servirte a vos, a vos, a vos, a vos. Estamos en un momento, me parece, fundacional muy importante de lo que es la actividad civil de aquellos que sentimos que tenemos el deber de transformar todo lo que no funciona bien. Está buenísimo lo que estás diciendo, Florencia, está buenísimo. Y la ley en Uruguay, Pedro, la ley 18.355. Una pregunta fácil. No, es fácil esta. La ley de protección de los derechos de los pacientes dice que la salud es un derecho y es un deber, ¿no? Cuidar de la salud es un derecho y es un deber. Sí, en realidad eso tiene origen en la Constitución. En la Constitución. Capaz, hablemos un poquito de eso, porque vos sabés que siempre que nosotros damos talleres y esto, a la gente le hace ruido, ¿no? Esto de que, ¿por qué es un deber? Bueno, a ver, ¿por qué, Pedro? Contanos. Porque hay un deber poquito de cuidar la salud, y es un derecho y un deber al mismo tiempo, ¿no? Es como la contracara. doble cara. Y en realidad después la Constitución lo que dice es que el Estado asistirá a las personas que no tengan medios, que no se necesita ser ni pobre de solemnidad, porque hoy hay una cantidad de tratamientos para los cuales todos seríamos pobres, digamos. Claro, sin duda. Por bien que te vaya en la vida, digamos. Sin duda. ¿no? Sí. Y volvemos al tema que hablábamos hoy, que era el tema del acceso a determinados tratamientos y demás. Pero para no escabullirme lo de la ley, yo creo que la ley tiene cosas muy positivas, y los paradigmas que en aquel momento de alguna manera influenciaron a quienes votaron y armaron la ley, están muy vigentes, como el consentimiento informado, que hoy es una cosa que la tenemos internalizada, pero que en su momento fue muy Discutida. Muy discutida, Sí, y fue muy novedoso. El acceso de los pacientes a toda la información, el respeto por la confidencialidad de la información de cada paciente, la historia clínica, que después lo del acceso a la historia clínica tuvo un paso posterior todavía más potente en términos de seguridad y de intangibilidad, que es el de la historia clínica electrónica, que está bastante implementada en nuestro país. Creo que todavía no al 100%, pero ha dado sus pasos. Está muy implementada. Y a su vez esa ley, como todas las cosas, ¿no? Tiene sus cosas buenas, sus cosas negativas. Ha tenido algunas cosas no muy buenas que tienen que ver con la interpretación de la ley, como el artículo 7, creo que es una interpretación muy restrictiva que hace el Ministerio de Salud Pública en cuanto al acceso a la medicación que está prevista en el formulario. Claro. Entonces, en líneas generales, creo que sacando este aspecto, que desde 2021 de forma consistente la Suprema Corte está declarando inconstitucional ese artículo de la ley, creo que dejando de lado un poco eso, creo que la ley ha sido muy, muy positiva. Yo tampoco soy muy partidario de que todo tenga que ir a una ley. Creo que se pueden lograr muchas cosas sin que sea necesario llegar al marco grande del cuadro de la ley y lobbyar en el Parlamento y todo, que es como jugar en el centenario. Pero hay un montón de cosas que se pueden resolver mediante la gestión y el acceso a otros escenarios que no son el poder legislativo, ni siquiera tampoco quizás el poder político, sino ese mundo tan difuso que es el de la gestión, donde hay un montón de estamentos y funcionarios y gente tomando decisiones, ¿no? Entonces me parece que la ley en ese sentido ha sido positiva. Yo tengo una valoración positiva. Pedro, y en eso, sabes que te escuchaba, es una de las cosas que nosotros siempre como trabajamos en los talleres que hacemos de capacitación y formación de los pacientes, porque a veces es como que se ponen como meta
quiero llegar a tener una ley sobre X patología, y la existencia de una ley no garantiza un derecho. Eso es lo que nosotros también siempre Lo decís trabajamos. siempre vos, La Susana. existencia de la ley no garantiza el derecho. ¿Por qué? Porque hay ejemplos y varios de asociaciones y pacientes que han llegado realmente a tener una ley propia y no por eso mejoraron el estado de salud de la población a la que representan. Entonces, en ese sentido es lo que vos Incluso decís. queda muchas buscar- veces esperando, a veces meses y años, la reglamentación de la algo. ley, que es meramente enunciativa, Exacto. que dice declárese el 25 de tal mes, día de no sé qué. Sí. Y no pongo ningún ejemplo específico, porque no, quiero ser pero hay. denostativo, porque sé que hay mucho esfuerzo y mucho empeño. Por una cosa que decía Florencia también, que el trabajo que ustedes hacen requiere de una vocación, porque uno está haciendo básicamente para otros. Y está haciendo para más adelante en el tiempo también, ¿no? Y tiene, como mucha gente que toma este tipo de desafíos, ese desafío íntimo, profundo, esa convicción profunda de que uno es capaz de dejar las cosas un poco mejor que como estaban cuando uno empezó con su compromiso con una causa o con una tarea, ¿no? Entonces, me parece que dentro de esa vocación a veces, elegir bien dónde uno va a poner el esfuerzo y a qué cosas le va a dedicar tiempo. Florencia decía una cosa hoy que es absolutamente cierta. Si participamos de la implementación, diseño de una política pública en el ámbito que sea, pero no somos capaces después de participar y de generar información de calidad respecto del impacto que esa política tiene, el impacto concreto, específico, ¿no? Corremos el riesgo de que todo ese trabajo se desperdicie, Claro. se desperdie. Porque las políticas no son eternas, como las leyes tampoco son eternas. Claro. Las cosas a veces necesitan correctivos, modificaciones. Los paradigmas van cambiando. Nuestras convicciones como sociedad también van Exacto. cambiando. Exacto. La ciencia y la tecnología también nos van cambiando datos del problema. Entonces, si nosotros no somos capaces de generar información de calidad, por ejemplo, al evaluar el impacto y si llega a destino lo que nosotros pensamos que iba a llegar a destino, no vamos a poder tomar decisiones de calidad. Ese sí me parece un déficit todavía en la acción colectiva, que es el involucrarse activamente en la evaluación de las políticas, no solo en el diseño y la implementación, sino también en la evaluación. Por ejemplo, a nivel de salud pública, desde que existe el Sistema Nacional Integrado de Salud, se hacen encuestas. Las encuestas son muy útiles si uno las sabe interpretar, si uno sabe qué hacer con esos datos. Hay decisiones que no se miden, de cuánta gente en un ámbito determinado, con una problemática determinada compartida, tiene acceso a determinados procedimientos o medicamentos y qué impacto tiene. Y de repente seguimos insistiendo con cosas que por ahí tienen o no tienen sentido. Estaría bueno saber si siguen teniendo sentido. Claro. Para ver si seguimos, cambiamos. Sí. El tema, el ley sí o ley no, que bueno, que nosotros peleamos mucho por tener la ley de diabetes. La realidad era que nosotros teníamos ya existía en Uruguay una ley de diabetes que estaba totalmente desactualizada y que discriminaba a las personas con diabetes. Entonces, era una realidad que había que actualizarla. Claro. Obvio. Y la realidad era que no queríamos perder derechos también, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo, pero también el tema de la ley nos garantiza, yo siempre pensé, ¿no? Digo, por mi hijo yo quiero que el día que no esté tenga los derechos asegurados y no que dependa de un gobierno de turno. Porque hay determinados derechos o decretos que salen de los gobiernos y como están, mañana no están y el derecho se perdió. Entonces, el derecho a la calidad de vida y a los derechos humanos, está bueno no perderlos. Sí, está bueno asumir el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, Sí. pero que además implica no solo no estar enfermo o si estás enfermo curarte, sino que es calidad de vida. Calidad de Tal vida. cual. Exacto. ¿Sabés Nosotros qué? hablamos siempre que Exacto. más vida, ¿no? La pregunta aquella, ¿querés más vida o querés mejor vida? ¿No? Es una pregunta que además nosotros como pacientes nos hacemos permanentemente, ¿no? ¿Qué es lo que espero? ¿Espero estar mejor o espero vivir más tiempo estando mal? Exacto, porque el abordaje que nosotros proponemos siempre es desde una óptica de la salud multidimensional y multifactorial. No es ausencia de enfermedad, no es tener salud, es no tener una enfermedad, sino que hay un montón de características y determinantes que inciden. No, hoy en día estamos en determinantes sociales de la salud, determinantes ambientales de la salud, y ahora ya estamos en determinantes digitales de la salud. Y realmente cada uno de esos elementos incide y la salud es transversal
a toda nuestra vida. Y por lo tanto, solamente pensar en la salud, porque tengo una patología, incluso pensando un poco ahora en lo que decía Florencia y en el involucramiento social, nosotros promovemos y estamos convencidos de que el involucramiento tiene que ser de toda la sociedad, independientemente de si vos tenés o no una patología, porque es lo que decía Giselle, yo me involucro desde el momento en que empatizo con una causa, pero porque la vivencio. Y eso es una particularidad que vos tenés clarísimo del derecho a la salud como un derecho social. Es un derecho que en realidad se percibe una vez que se tiene y que se siente vulnerado. Difícilmente una persona que no usó el sistema de salud nunca entienda que algo no tiene considerado, porque en Uruguay nosotros tenemos como trabajadores de repente toda la salud cubierta, ¿no? Uno dice, bueno, yo estoy trabajando, estoy en el FONASA y tengo mi salud cubierta. Y sin embargo, de repente, hasta que no se enfrenta a ese sistema o hasta a una necesidad, no se da cuenta de hasta dónde este sistema puede ser un poco perverso. Y aquello de que lo hablamos, lo venimos hablando también episodio tras episodio, ¿no? Usuario-paciente, paciente-usuario, cómo nos sentimos. Aquello de que somos pacientes en el sentido de que somos potencialmente pacientes todos, ¿no? Entonces, tener esa conciencia de que no solamente nuestros seres queridos, bueno, en mi caso yo soy paciente, pero pensándolo también en comunidad, todos podemos en algún momento, o vamos seguramente a atravesar por una situación en la que tengamos que navegar por el sistema, en la que tengamos que enfrentarnos a esto de, bueno, ¿tengo acceso? ¿No tengo acceso? ¿Está garantizado mi derecho? ¿No está garantizado? ¿Se visibiliza esto que me está sucediendo? Hoy o no, hoy Florencia hablaba de las personas sin diagnóstico. Tal cual. Yo, como representante del colectivo de personas, de mujeres con fibromialgia, el tema del no diagnóstico, ¿no? del infradiagnóstico, es algo que nos atraviesa de una manera brutal. Entonces, las personas que están eso, esperando un posible diagnóstico o que se descarte un diagnóstico, están en un limbo. Lo que decía Florencia me parece que es para enfermedades raras, para poco frecuentes, para crónicas. Entonces, hablando de derechos, esto incluye todo, ¿no? Absolutamente. Yo quería decirles una cosita, ¿no? Sí, además, claro. a mí me parece increíble que no podamos proponer seriamente la participación en el diseño del negocio de los fármacos, que son cosas que nosotros necesitamos y que consumimos desde la perspectiva definitivamente diseñada siempre por el proveedor que es la industria, ¿no? Yo no tengo cosas contra la industria, yo agradezco que la industria exista porque si no estaríamos fritos, pero lo poco que hacemos en relación al desarrollo de los programas públicos de producción pública de medicamentos es preocupante. Y la verdad es que el negocio de la industria farmacéutica podría rediseñarse y debería rediseñarse. Hay medicamentos como esta droga que había salido hace poco, esta terapia génica para hemofilia, que es un único shot que cura, que corrige, pero que cuesta $3 millones. Y es verdad que si nosotros diagnosticamos a toda la población con las enfermedades que tiene, realmente las convenciones internacionales de derechos humanos y de acceso a la salud se transforman en una ficción total, porque no hay forma de que las economías resistan eso. Claro. Bien es cierto que tenemos que rediseñar los sistemas de salud, los ministerios de salud, o sea, esta cosa anacrónica de que solamente puede haber médicos a cargo de médicos que por ahí no tienen formación sanitarista o que por ahí la formación sanitarista adolece de una falta de conexión con lo que es la producción de ciencia. Nosotros en Argentina teníamos un ministerio de ciencia, ahora no porque tenemos un gobierno desastroso que ha transformado el ministerio en una secretaría tristísima y está todo muy mal en la Argentina. Pero teníamos un ministerio de ciencia y en el mejor momento del ministerio de ciencia, el ministerio de ciencia no dialogaba con el ministerio de salud y eso habla de una pobreza institucional respecto al concepto de sanitarismo moderno absoluta. O sea, los mejores, los que yo voto con ganas, tampoco tienen tan claro lo que es el futuro de la salud posgenómica, después de la aparición de la medicina de precisión y demás. Y nosotros sí, somos nosotros los que hacemos el advocacy y los que estamos al tanto de lo que es la vanguardia de esa producción. Necesitamos esas drogas que por ahí hacen que un nene que se va a morir de cáncer no se muera y haga una vida completamente feliz, larga y sana. Entonces, esa situación que es dónde estamos parados respecto del mercado de fármacos, nos involucra verdaderamente y estamos muy esperando que la cosa se resuelva
en las grandes ligas, y somos nosotros también parte de esta decisión de poder armar, por ejemplo, producción pública de biológicos, revisar qué es lo que pasa con las evaluaciones de tecnologías sanitarias, por ejemplo, que son una nueva ideología que está muy en boga. Bueno, detrás de la evaluación de tecnología sanitaria, lo que en realidad hay es una necesidad espantosa de restricción, hay un espíritu restrictivo. No es que lo que quieren es que lleguen medicamentos de buena calidad, porque la buena calidad ya está garantizada en la autorización que hace la agencia regulatoria de ese medicamento, que tuvo que haberse fijado en la bioseguridad, la eficacia y la calidad de ese medicamento. Y por otro lado está la decisión del médico que prescribe, que teóricamente es soberano para prescribir, un tipo que tiene entendimiento, o sea, hay que poder confiar en esa planta de médicos. Sin embargo, se inventan las CTS, que a nosotros nos lo dijo un agente en Inglaterra que tuvo que ver con el diseño del proyecto, el primer proyecto de ETS. La idea era, las CTS van a servir para que los gobiernos, o sea, los pagadores, puedan negociar los precios con la industria. Y no sucede eso. Lo que sucede es que se usan las CTS para hacer que alguna gente no reciba medicamentos. O sea, el medicamento puede ser muy bueno, pero si es caro no se cubre y se disfraza todo eso de costo-beneficio. La realidad es que el medicamento por ahí es muy bueno y genera calidad de vida, pero no hay intención de cubrir un medicamento tan caro, el medicamento sigue siendo caro y lo único que cambia es que no va a estar cubierto. Estas son cosas que los pacientes no podemos desconocer. Tenemos que involucrarnos en serio y tenemos que involucrarnos a nivel de estar en la OMS presentes. La Argentina ya no está en la OMS, pero bueno, tenemos que estar, así estamos de mal. Pero tenemos que estar, o sea, tiene que haber embajadores que entiendan muy bien de nuestra situación y que profesionalmente nos representen en esos ámbitos, discutiendo, por ejemplo, algo básico. Cuando vos mirás en la FDA la producción de ensayos clínicos para terapia génica, para terapias avanzadas, en la financiación hay más presencia de universidades, gobiernos y asociaciones de familiares que de industria farmacéutica particular privada. Entonces, cuando se habla del costo de los medicamentos, hay que hablar del precio de los medicamentos, no del costo, porque el costo de producción de los medicamentos no lo conocemos, no sabemos realmente cuánto hay. Es una renta infinita lo que se le propone a los inversores en las farmas. No es que está vinculado el costo del medicamento a lo que significó hacer el ensayo clínico, todas las etapas de la traslación a la clínica. No, es pura renta porque se consideran claramente inversiones de riesgo. Bueno, ¿qué vamos a hacer respecto a eso? Vamos a discutirlo y a ponernos creativos para pensar cómo se puede hacer para que los medicamentos en el futuro puedan ser accesibles para la gente. Eso nos reclama. Si queremos que de verdad los medicamentos de calidad, pues se habla, crece la longevidad, la cura de todos los cánceres, fenómeno, ¿para quiénes? ¿Para Elon Musk nada más? ¿O vamos a pensar seriamente en que lleguen esas drogas a todos? Qué importante, Florencia, perdón, qué importante lo que decís de pensarnos como con ese desafío, ¿no? La gente de diseño. Exacto. Es un desafío de que, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es eso? ¿Qué queremos en lo que respecta a medicamentos de alto precio? ¿Qué queremos nosotros como sociedad? ¿Qué queremos como comunidad? Sí, porque incluso, Flor, ahora yo escuchándote y un poco aprovechando a Pedro acá. Me imagino. No, estoy pensando en lo siguiente, ¿no? Esto que está contando Florencia, que también sucede en otros países, sí. Y creo que es un poco un tema global. Sí. Está pasando que, por lo menos en Uruguay, hablo por Uruguay, pero sé que pasa en otros lugares, se está dando la judicialización del acceso. Y realmente a veces está pasando que ya no es ni siquiera una agencia la que determina si conviene o no por costo-beneficio ni por ningún tipo de evaluación si se puede acceder a o no medicamentos, sino que lo está determinando un juez. Exacto. Entonces, estamos haciendo un uso, nosotros entendemos que se hace un uso recontra ineficiente de los recursos al acceder por un amparo a una medicación. Tenemos miles de ejemplos a nivel nacional de despilfarro de recursos para un grupo reducido de personas que accedieron por amparo, cuando con ese mismo dinero se podía haber cubierto o haber accedido toda la población que tiene la patología. Entonces, aprovechándote, Pedro, como abogado y como entendido en esta temática, ¿qué pensás un poco también, ¿no?, de lo que dice Flor y de esto de la judicialización de la salud? A mí, en realidad... Pará, una cosa, porque se está usando, es una herramienta que se está usando como
advocacy. Se está usando a la judicialización como una manera de sacudir a los sistema. gobiernos y al sistema para decir, che, mirá, vos no me lo das, pero yo estoy Mirá, vengo por accediendo acá, igual accedo. y entonces me lo vas a tener que terminar dando. Entonces, ¿cómo ves esa estrategia? En realidad yo creo que si uno mira los números, que en los últimos 5 o 6 años, año tras año, crece exponencialmente la cantidad de amparos y sobre todo que los jueces acogen esos amparos y obligan al Ministerio y o al Fondo Nacional de Recursos a cubrir medicinas, procedimientos o dispositivos, por ejemplo la bomba de insulina. Yo lo que creo que hay una población más informada, que eso tiene que ver también, si querés, de alguna manera con lo de la ley, gente que consulta y está más consciente de sus derechos y que está dispuesta a accionar, porque antes la gente muchas veces ni siquiera sabía que tenía esa herramienta, que dentro de las escasas herramientas que a veces uno ve que tiene para enfrentar determinadas situaciones, estaba la posibilidad de recurrir a la justicia mediante una acción de amparo para solicitar la medicación. Yo no voy a hacer la defensa porque obviamente yo hago accionar, no voy a hacer la defensa del gobierno, ni del ministerio, ni del Fondo Nacional de Recursos. Lo que sí quiero decir es que hay una cosa, la realidad, la regulación, la inclusión de medicamentos y procedimientos dentro de las coberturas siempre va a ir un poco o un poquito por detrás de lo que se va generando y y que podamos tener acceso, ¿no? Hay casos que son razonables de que esa ventana de tiempo exista y hay otros casos que son procedimientos ya aprobados, con evidencia científica, con resultados excelentes y que deberían estar bajo cobertura, ¿no? En esos casos... Vos decís que hay como un desfasaje en eso, ¿no? Sí, pienso que no es parejo. O sea, pienso que en los casos donde son procedimientos que están probados, que dan excelentes resultados... Ya habría que accionar. Que son indicaciones de primera línea a nivel mundial, que funcionan, y que nuestros médicos tienen experiencia haciéndolo, y bueno, no tienen nada en contra, digamos. Claro. Deberían estar bajo cobertura, y si no lo están, la verdad que a mí ahí que el Estado que lo obligue mediante un amparo no me conmueve en términos del Estado. Creo que se la buscaron. Claro. Y, perdón, pero peor aún, como nombraste las bombas, Sí. cuando una prestación te la incluyen, pero hasta determinada edad. Sí. Como si después de esa edad se fue el ya problema. te curaste. te curaste. Se te Sí. fue la diabetes Es y una no precisas. contradicción con la característica principal, quizás, Una cronicidad, por de ejemplo. la Total. enfermedad, que Claro. es la cronicidad. Claro. Sí, en ese Este- caso es casi una contradicción en términos. Total. Y realmente, o sea, es angustiante para las familias, primero, cuando tienen un derecho y después lo pierden porque cumplieron 22 años, o porque devoró tanto el gobierno en tomar una decisión que los niños crecieron y ya están fuera de rango de edad. Claro. Como para acceder. Como para acceder, o sea, a ver, pensándolo muy egoístamente, digo, yo estoy trabajando con esto desde que Alejandro tenía 7 años. La bomba la empezaron a decir que la entregan cuando mi hijo ya tenía 21 y la daban hasta los 15. Claro. Ahora la dan hasta los 21, él tiene 25. O sea, demoran tanto en tomar decisiones que las personas, los chicos crecen y las patologías siguen afectando la realidad de él. Y lo cruel que es cuando ya hay evidencia que ampara que puedan tener estos tratamientos, ¿no? En otras patologías que también lo vemos a diario. Y algo que traía también Pedro, hay mucha gente, por ejemplo, en el interior que no sabe de la judicialización. Bueno, ahí en términos de acceso se dan varias cosas. Primero se da que el dicho viejo que dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Montevideo. Eso sigue pasando en Uruguay. Bueno. Sí. Con especialistas en determinadas temáticas, con acceso a determinados procedimientos, estudios y demás. Por otro lado, la desinformación. La gente muchas veces no sabe, ni a veces capaz que ni siquiera el médico de referencia o quien lo esté asesorando. Porque, pero yo no lo culpo tanto en este sentido, mira. La otra vez me decía, una doctora me decía que por un caso que lo catalogaban como enfermedad rara, y me dice, Pedro, esto en Uruguay no es raro, es súper raro, hiper raro, mega raro, por nuestra masa crítica, somos 3 millones. Claro. O sea, la posibilidad de ver un caso de ese tipo. Bueno. Y en el interior, en algunos lugares, pasan que de repente es la única persona en ese departamento o en una localidad que tuvo determinado tipo de problema o con una patología o lo que fuere. Entonces, termina teniendo menos nivel de acceso porque su mutualista lo referencia acá en Montevideo y tiene que venir y eso supone costos económicos, hay comprensión en el trabajo, comprensión de su familia, Sí, claro. alguien que le cuide de los niños, bueno, en fin, toda una dinámica que tiene y
si tú querés, una serie de movimientos logísticos para poder ocuparse de lo que le pasa, que sí, es mucho más complejo que las personas que están en Montevideo. Y además, la mayoría de los amparos se hacen en Montevideo, por no decirte todos. Quienes estamos cerca de los colectivos, creo que eso es algo que siempre se nos trae, ¿no? O que no saben, o... también acá también me pregunto bueno, lo que tú ya venías trayendo, ¿no? Esto de cuando ya está, ya hay evidencia científica, ya se ganó un amparo y el siguiente caso vuelven a presentar otra vez otro recurso de amparo para la misma medicación, ¿no? Sí. Y hasta a veces en se niegan el casos segundo caso. Hay muchos antecedentes de acciones de amparo ganadas para un mismo procedimiento o lo que fuere. En otros casos no, porque o son casos nuevos o a veces son medicamentos nuevos. Claro. La casuística es infinita. Sí. Lo que pasa que, bueno, que hay determinadas patologías o determinadas prestaciones que ya hace mucho tiempo que la gente está accediendo a través de acciones de amparo, es que uno dice, bueno, ¿por qué no lo ponen bajo cobertura? En algún momento, no se acuerdan, en el Ministerio había un formulario, la forma de incluir nuevas prestaciones. Uno de los puntos para definir era cuántos recursos de amparo habían perdido. Claro, pero creo que estaría bueno que lo consideraran, ¿no? Pues es decir, bueno, si estoy perdiendo todo esto por recursos de amparo, vamos a incluirlo y cubrimos a más gente, lo que decías hoy. Sí, claro. Pero estaba como uno de los puntos, fuera de broma. Ay, hay un tema ahí que no solo es el Tremendo. tema. Sí, tremendo. Perdón, que quiere hablar Florencia, me parece. No, decía que era tremendo el dato. Pero verdad. Bueno, pero menos mal que existe la acción de amparo, la posibilidad. Sí, claro. sin por duda. favor. Claro. No, eso sin duda. Claro. Está fuera de discusión. No, sí. Lo que sí es como vos decís, habiendo cierta evidencia y después tantos personas y tanto acceso por amparo, bueno, ahí es como que de verdad hay que tomar alguna decisión, porque incluso hasta por negociación, como decía Flor, bueno, la posibilidad de negociar un Mejora precio, la capacidad de negociación de quienes Claro. son los que Sin lo van duda. a pagar, ¿no? Sin duda. Claro. Porque, a ver, volvemos a lo de la información de calidad, ¿no? Si vos tenés que en una determinada patología, la que quieras, en Uruguay se enferma tanta gente por año, 10.000, y de esos terminan 8.000, no sé, con 3 cables verdes, entonces vos decís, bueno, tengo que comprar, ¿no? 24.000 cables verdes Exacto. Claro, por año, revisión. y 1.000 más por las dudas, ¿no? Eso debería poder, de alguna manera cuantificarse. Pero bueno, Sin duda. Es algo, perdón, pero es algo que a nosotros siempre nos inquietó, que mismo dentro del ministerio una vez nos dijeron, pero ¿cuánto se gasta en una persona con diabetes descompensada? Eso lo tenía que saber el ministerio. No es información que tenemos que salir a buscar nosotros como sociedad civil. sí, igual yo creo que la sociedad civil tiene la obligación, o sea, si la gente que tiene que saber esto que vos me estás contando no lo sabe, te podés enojar con ellos, pero más deberías enojarte contigo misma. Estamos de acuerdo. Cuando estás en posición de advocacy, ¿no? Claro. Pero estamos de acuerdo en que el sistema de salud tendría que ser quien evalúa, decir, bueno, tengo que tomar una decisión, ¿cuánto me está saliendo esto por no hacerlo? Sí. Más que en Uruguay, en algunas áreas se han llevado adelante políticas muy exitosas, ¿no? En algunas áreas. Pero además, Pedro, nosotros tenemos recursos limitados, instrumentos limitados que el Estado sí tiene. La data la tienen que dar ellos. Vos fijate la cantidad de veces que se pierden datos porque no se entrecruzan. Ponele, los certificados de defunción prácticamente no se usan para nada en materia de lo nuestro, revisar de qué se muere la gente. Y la verdad es que salud tendría que aprovechar eso. Una vez me dijeron que si una persona se suicida tirándose a las vías del tren, en el certificado de defunción probablemente diga accidente de tránsito. Mirá. Entonces, o sea, acá hay cosas que nosotros tendríamos, yo no sé hoy de qué se muere la gente en mi país, y a qué edades y en qué condiciones. Nosotros tenemos una limitación de recursos y de instrumental que el Estado no tiene, pero el Estado no cruza. Nosotros tenemos un sistema fantástico de certificación de discapacidad, al que la gente acude espontáneamente porque eso le da derechos. Entonces, como le da derechos, alguien que tiene una enfermedad rara y que no sabe qué corno es lo que tiene, pero que camina raro y no crece y lo que fuere, se acerca a esa oficina para sacar el certificado. Y en el momento que le dan el certificado, alguna suerte de diagnóstico tienen que poner en ese papel. ¿Cómo es posible que esos diagnósticos no los maneje el Ministerio de Salud como un registro primario? O sea, esa identificación del dato no la hacen por falta de talento, de inteligencia, de voluntad política.
pero no por falta de recursos. Y nosotros, cuando a mí me preguntan cuánta gente se murió en el último periodo por falta de acceso a medicamentos durante el gobierno de Milei. Y yo sé que la cantidad de gente me llama desesperada por teléfono todos los días pidiéndome por una droga que el gobierno no le está dando. Pero los únicos que saben verdaderamente cuánta gente se murió de esa cantidad de gente que estaba pidiendo tratamientos que le venían funcionando bien, porque esa es otra, la gente se puede morir también porque se muere la gente. Si tienes un cáncer, bueno, podés morirte de ese cáncer independientemente de recibir o no el tratamiento. Pero una mujer que 16 años recibió el tratamiento y respondió perfecto, que a los 2 meses de asumido Milei, que le cortaron el medicamento, aparece una metástasis agresivísima y la mata, bueno, evidentemente eso es algo de lo que el gobierno tiene que hacerse cargo, en alguna medida. Y eso no son datos que nosotros podamos construir solos. De hecho, cuando uno piensa en todo esto, ¿no? Por ejemplo, judicialización, la gente humilde, a menos que lo maneje alguien de una ONG que tiene detrás a una farma, que está interesada en la venta del medicamento, entonces va a poner el dinero para que los laboratorios, para que los abogados estén pagos, no hace esos recursos de amparo ni nada. Siempre el más vulnerable, el más pobre se queda fuera de todas las estrategias. O sea, es muy cruel que el Estado esté suponiendo que nosotros podemos defendernos de sus inequidades y maldades. Estamos viviendo un tiempo en el que parece que tuviéramos que estar atajando penales del Estado, en vez de decir, che, Estado, quereme, cuidame, protegeme, pensá en mis hijos, ayúdame a que la educación sea de verdad inclusiva, veamos cómo se hace para trabajar en contra del bullying. Estamos asistiendo casi ya anestesiados de manera absoluta, por lo menos en mi país, les repito, no es el caso de ustedes que acaban de tener aparte un cambio de gobierno que desde mi perspectiva es muy auspicioso, pero lo que les quiero decir es que acá lo que sentimos es que está todo el mundo acostumbrado a que el Estado ni siquiera sea indiferente, el Estado te odia, ¿entendés? Sentir que el Estado puede no quererme y que va a obrar en contra, y yo tengo que defenderme así a los raquetazos, paletazos de las pelotas que me tira el Estado. Esto es una locura, y lo vemos en muchos países como tendencia. Esta voluntad de decir, bueno, ocúpense ustedes, organizaciones de la sociedad civil, pará, ¿cómo corno hago yo para hacer eso? Nosotros acá, perdón Florencia, nosotros siempre decimos que desde las organizaciones de pacientes, desde la sociedad civil, estamos de alguna manera sustituyendo al Estado en una cantidad de funciones y de roles que el Estado debería estar cumpliendo, ¿no? Como esto de, por ejemplo, generar información, generar conocimiento. Nosotras las organizaciones civiles y los colectivos de pacientes estamos creando y generando conocimiento desde con nuestros propios recursos, cuando supuestamente tendríamos que tener garantida la información, el conocimiento científico, porque nos corresponde, porque es un derecho por ley. Y también es construimos ciudadanía, muchas veces decimos en ese lugar, y dejamos de naturalizar, que eso que decía Flor, en muchos aspectos, si bien obviamente países distintos, idiosincrasias diferentes, pero con algunas cosas en común, hemos logrado y hemos llegado a veces a naturalizar situaciones, y creo que no está bueno, y que por suerte en muchos aspectos desde la sociedad civil hemos logrado como poner una barrera y un freno. Un poco también a esa fragmentación del Estado. Sin duda. Esa fragmentación de que tenemos la información disgregada y entonces nadie sabe mucho y no hay ámbitos donde sepan todo de uno. ¿Sabés que en algunos países no hay ministerio de salud? Bueno, esto a modo de el Ministerio de Salud Pública, en algunos países ya no se llama así, sino que se llama Ministerio de Bienestar Social. Y empiezan a tener esa visión integradora de la salud con otros ámbitos de la persona que inciden en nuestra salud y que se tienen que necesariamente compatibilizar para tener políticas públicas que sean realmente de impacto y de resultados reales. Me parece que está buenísimo esto, como para quedarnos que nos quede así como flotando esta idea del Ministerio de Bienestar Social. Flor, y te invito, estamos ya casi llegando al final del episodio, pero te invito, primera vos, que estabas con la palabra, para que desde el país hermano, desde allí, desde tu lugar, nos hagas un cierre a tu participación en el día de hoy, pensando fundamentalmente en cuáles son los desafíos que tenemos como sociedad civil a mediano plazo con respecto a esto de abogar por los derechos de las personas en lo que tiene que ver con el bienestar. Ya no hablemos solamente de salud.
Mirá, yo quería justo agregar cuando ustedes estaban hablando recién de algo que me parece que es fundamental, que es que hablamos del gobierno, de los gobiernos, y no hablamos de las sociedades científicas que también nos dejan muy solos, porque acordémonos de que los pacientes, yo creo que los socios más interesantes que tenemos a veces son los estudiantes universitarios de las carreras científicas de ciencias de la vida, biología, bioquímica, que todavía tienen despierta así la curiosidad y el interés más fresco y puro. Pero las sociedades científicas a veces también están tomadas por una ideología dormilona, hay una siesta burocrática en la sociedad científica seria. Fijémonos lo que está pasando con los accesos a los diagnósticos de precisión, cada vez más chicos con diagnósticos de TEA, de autismo, trastornos del espectro autista, pero atrás puede haber perfectamente un tango 2, una mutación muy específica, un síndrome de Rett que nadie vio, que se deja pasar. Yo creo que el problema más serio que estamos viviendo las personas del mundo, las organizaciones civiles vinculadas a salud, es que nosotros entendemos el sentido de la palabra responsabilidad en materia de salud, responsabilidad respecto de la calidad de vida de la población, y esa palabra, responsabilidad, no está presente en las otras áreas de la misma manera, esa responsabilidad real, emocional, total, que te va hasta la médula. Entonces, de golpe tenés que convencer a las sociedades científicas de que retomen su enamoramiento del juramento hipocrático, ¿no? Cuando vemos a estos médicos que son presionados por las pagadoras para que no receten medicamentos caros, las famosas precomes, presión coercitiva contra el médico prescriptor. Una cantidad de situaciones que no van de la mano de pensar la salud amorosa y sinceramente. Y lo mismo pasa en relación a la formación universitaria. Nosotros en nuestro país tenemos una universidad muy prestigiosa, que es la Universidad de Buenos Aires, de la que salían los grandes médicos, y tenemos y la verdad es que la Universidad de Buenos Aires autorizó hace 2 años que se achicara el programa de medicina, porque como la gente no quiere estudiar medicina mucho tiempo, porque deja poca plata y es mucho tiempo de estudio, para hacer más tentadora la carrera, porque nos faltan médicos, lo único que pudieron pensar, en vez de subir los sueldos de los médicos, fue achicar las materias científicas, sacaron genética humana, en tiempos de genómica, sacaron los poquitos contenidos que había de genética humana de la carrera de medicina. Entonces yo lo que creo es que nosotros tenemos un papel fundamental, todos nosotros, los pacientes, en relación a reconstruir responsablemente el sentido de las palabras. Flor, así que entonces me quedo un poco con esto que... No, pero en esto que estabas trayendo, capaz que nos quedamos con eso, con el tema, la palabra responsabilidad. Sí. Me gustó como para también darle un cierre a este tema y está bueno que somos todos socialmente responsables de lo que nos pasa y de las decisiones en las cuales podemos incidir y participar. Sí, sin duda. Y tenemos que estar en todas las mesas decisoras, en todas las mesas decisoras. Sí, tal cual. Tenemos que estar en todas las mesas decisoras. Es verdad. Sí, la participación es clave y coincidimos desde este lugar también. Sí. Pedro, para ir cerrando. Soy optimista. Creo que sí que deben participar. Creo que las asociaciones de pacientes y la gente que hace advocacy tiene que darse contra el Estado todas las veces que sea necesario, cual sea el gobierno de turno. Los gobiernos pasan. Y este tipo de tarea que ustedes hacen debe tender a la continuidad. Sin duda. Y a la eficacia. Entonces, creo que también tienen que capacitarse, tienen que tratar de estar a la altura de esos espacios que se van conquistando y que tienen que ocupar, porque no es solo que te inviten a participar, no, hay que tu participación tenga sentido. Sin duda. Y de alguna manera puedan influenciar en las decisiones que se toman, independientemente de quién sea el decisor de turno, el ministro o el funcionario o el partido político. Exacto. O el paradigma vigente en ese momento o la ideología dominante en ese momento. Tal cual, tal cual. Yo creo que el tema del compromiso es fundamental y el involucrar a las personas justamente que están afectadas por las patologías, ¿no? Pero brindándoles información, porque muchas veces falta esa información de los derechos que tienen
Y bueno, y de alguna forma hacerles ver que si ellos tampoco se involucran, las cosas solas y mágicamente no suceden. Los cambios no aparecen si nosotros no actuamos. Y el nosotros somos todos los afectados. Porque muchas veces dicen, ay, ¿por qué no hacen tal cosa? Pero somos todos. Si no te acercás, sumate. somos 3. Acércate y seamos 300. Y algo para terminar. En Chile hay una ley, la ley Ricarte Soto, que es con la cual se integran los tratamientos de alto costo y que se dieron. ¿Y cómo surgió eso? Bueno, esta persona tenía cáncer, era un periodista, y convocó a una marcha, la marcha de los enfermos. No me gusta, pero bueno, así lo convocó y tuvo mucho éxito. Y eso en el 2013, se hizo en el 2014, él falleció y en el 2015 sale la ley. Entonces, sí tendrá importancia el hacer ver, hacer visible las problemáticas para movilizar también a los gobiernos. Sin duda. Y precisamos compromiso. Sin duda. Compromiso, responsabilidad, esperanza, dice Pedro también. Es optimista. Creo que tuvimos una mesa hermosa, compañeras. La verdad que se pasaron. Muchísimas gracias. Gracias, Flor. Gracias, sinceramente un placer haberte tenido hoy acá con nosotras, con nosotros. Y bueno, creo que nos queda mucho para pensar, para interpelarnos también como sociedad civil. Sin duda. Esto de que dice Pedro, hay que darse contra los gobiernos, no importa, o contra el Estado, las veces que sea necesario, tenemos experiencia en eso. Y bueno, seguiremos haciéndolo y también con optimismo y también con esperanza, porque de eso se trata, ¿no? Si no, no podríamos ser activistas. Totalmente. Tal cual. Tal cual. Bueno, entonces Muchas gracias. vamos a dar por Muchísimas finalizado. Sí. Gracias a ustedes. Gracias a Este todos. cuarto episodio, que no dije el título del episodio es Advocacy, un diálogo rioplatense, porque hoy sí que conversamos los hermanos del Río de la Plata. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por estar ahí. No se olviden que estamos en Spotify, estamos en YouTube. Suscríbanse a nuestras plataformas, suscríbanse a los canales, es la manera de apoyarnos. Este podcast, La Voz de los Pacientes Uruguay, se construye en comunidad. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días.